Pues de noticias falsas vamos a hablar hoy en nuestra lupa y les proponemos a ustedes también hablar sobre ello a través de nuestras redes sociales, nuestro correo y nuestros teléfonos. Les presento a nuestros invitados. Bueno, ahí sigue Andrés Averasturi, ¿verdad? Aquí ahí estoy. En el éter. Tenemos en Barcelona a la gran Rosa María Calaf, periodista, la Calaf. Hola, Calaf. Buenos días, Rosa. Buenos días. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación mañanera, ¿eh? Nada, encantadísima. Ya sabes que no me gusta madrugar, pero en fin, por ti. Qué maja eres. Bueno, lo mismo le digo a Benito Berceruelo, que es consejero delegado de Estudio de Comunicación, los que pusieron en marcha esta encuesta, este estudio que nos comentaba Ferran hace un momento. Benito, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pepa. Siento haberos hecho madrugar, pero así son las cosas. A Clara Jiménez, periodista y cofundadora de Maldita.es, también la hemos hecho madrugar esta mañana. Clara, gracias. Bueno, luego el día se nos llena de cosas. Se te va a hacer muy largo el día hoy. Va a dar mucho de sí, efectivamente. Me decía Clara antes de empezar, no deberíamos hablar de noticias falsas. ¿Por qué, Clara? No, y además no es una cosa que diga yo desde Maldita como si fuera una iluminada, es lo que dicen todos los expertos, que conviene hablar de desinformación por varias razones. Para empezar, porque el término noticias falsas o fake news está vacío de contenido. No sabemos muy bien a qué nos referimos, porque cuando Donald Trump dice que la CNN son fake news, no se está refiriendo a lo mismo que cuando yo digo que algo es una noticia falsa, ¿no? Eso por un lado. Por otro, porque cuando decimos noticia, nos imaginamos un titular, una foto, un texto, algo que tiene formato de noticia. Y en realidad la desinformación a día de hoy son memes, son vídeos, son audios, son cadenas de WhatsApp. Y por una tercera razón, porque esos bulos y esas paparruchas y esa desinformación nunca ha querido ser una noticia. Y también esta lucha contra la desinformación está en el lenguaje. Hay que evitar llamar a eso noticias porque no lo son. Rosa, ¿cómo lo ves tú? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con Clara. Primero hay que situar, porque además pensemos que una de las cosas que se está haciendo es estar utilizando el lenguaje de los derechos precisamente para cargárselos, ¿no? Para conseguir la tiranía, ¿no? Tenemos esta política espectáculo de pasiones, mucho más que una política que analice los hechos, efectivamente, ¿no? Entonces, claro, creo que primero hay que empezar por emplear bien las palabras. Y de todas maneras también hay que insistir en algo que ya se ha dicho, porque en el extracto que ha hecho Ferran y los cortes que habéis cogido ya ha habido muchísimas ideas. El tema de que esto no es algo nuevo, lo que es nuevo es es decir, el periodismo no es que antes no estuviera, digamos que atacado, ¿no? También por todos aquellos que no querían que se contara lo que hay que contar, ¿no? Que se hiciera visible lo que es invisible y que se dejara de callar, ¿no? Que se fuera contra también los silencios. Entonces, lo que ocurre es que son la forma, la tecnología pues contribuye a esa rapidez, a esa amplitud de difusión, entonces todo eso es lo que está haciendo que cambie y que realmente sea cada vez más peligroso. Pero vamos, yo me acuerdo de los spin doctors en la época de Reagan, que también hacían lo que podían, ¿eh? Lo que pasa es que no tenían las posibilidades, ¿no? ¿Siempre hay una intención detrás, una voluntad de engañar detrás de una noticia falsa, Rosa? Hombre, casi siempre, o sea, realmente casi siempre puede haber un error o puede haber, en fin, una mala interpretación. Probablemente, por ejemplo, mucha gente de buena fe, pues retuitea noticias falsas, pero pues no pensando que es algo tan grave y no pensando que son falsas. Pero, o sea, que realmente, pero la clave está en que hay una gran voluntad de manipulación y de que eso responde, pues, un poco a esta sociedad en la que yo digo siempre eso de que está entretenida pero no informada y que la voluntad de entretener y no informar pues muchas veces es estrictamente comercial, ¿no? Para hacer caja, para vender productos, pero muchísimas otras veces pues tiene una voluntad manipuladora para vender ideas, ¿no? Con las mismas técnicas. Benito, ¿qué hay detrás de una noticia falsa? Bueno, de esa desinformación que decía Clara. Bueno, yo creo que claramente hay un interés de alguien por conseguir algo. Puede ser un interés ideológico por acercar a la opinión pública a unas posturas políticas o puede ser un interés económico, ¿no? Una noticia, por ejemplo,
falsa que afecta a una compañía cotizada, pues puede alterar el valor de esa compañía cotizada y puede hacer que muchas personas ganen o pierdan dinero. Por lo tanto, normalmente hay un interés claro de alguien por conseguir algo. El 88%, casi el 90% de los participantes en ese estudio que promovisteis vosotros tiene claro que lo que hacen esos bulos es perjudicar la imagen y la reputación de personas, de empresas, de organizaciones. Sí, o sea, la gran mayoría se se construyen en negativo. La gran mayoría de las noticias falsas se construyen en negativo y por eso precisamente hay un análisis del propio Twitter que dice que las noticias falsas se retuitean un 70% más mucho más que las noticias verdaderas, ¿no? Y normalmente es porque son negativas, porque son críticas y eso nos gusta más que lo racional. Y lo verdadero. A veras. Sí, yo lo habéis dicho, yo creo que lo fundamental es la socialización de la información. Antes la gente estaba informada, pues relativamente informada, había rumores, había bulos, Ahora mismo el acceso a la información es brutal, ¿no? Es brutal. Y luego hay una metástasis de la noticia falsa, o más que de la noticia falsa, de la interpretación falsa de una noticia. A mí me preocupa mucho la manipulación en el lenguaje, ¿no? La descontextualización de una afirmación. Bueno, eso estamos hartos y además se ha institucionalizado, o sea, son los propios entes que debían dar ejemplo, los partidos políticos, por ejemplo, los que están utilizando todas esas técnicas a través de las nuevas tecnologías para cambiar o desinformar o dar una percepción falsa. Es decir, si te suben... Mira, la perversión en el lenguaje es que es terrible, ¿no? Si hablan de las pensiones, dice, vamos a subir las pensiones el 25%. Bueno, pues eso es una buena noticia. Dice, qué buen gobierno tenemos. Dice, la pensión mínima va a cobrar 3 euros más y la pensión máxima va a cobrar 50 euros más. Pues entonces ya la subida del 25% es desastrosamente negativa para quien la hace, ¿no? ¿Por qué? Porque el más rico cobra más, el más pobre. Si lo haces en porcientos suena muy bien y si lo haces en términos reales suena muy mal. Bueno, esa especie de manipulación del lenguaje a mí me preocupa mucho, ¿no? Uh-huh. Oye, has dicho algo interesante. No solo hay un acceso global a la información, Clara, es que hay una posibilidad ahora infinita de emitir información, de ser emisor de información, ¿no? Claro, todo el mundo puede generar una información. Se ha socializado la información, pero también la desinformación, y por lo tanto es mucho más fácil para cualquiera, efectivamente, desde su casa, desde su móvil, distribuir desinformación y hacer que eso llegue a mucha gente. Y de hecho, si nos fijamos en los formatos que más incidencia tienen, que más se viralizan, dependiendo del medio, están pensados para ser más virales y los malos lo saben hacer muy bien. Son perfectamente conscientes de qué tipo de formato tienen que hacer, qué palabras tienen que usar y cómo tienen que apelar a la ciudadanía para que ésta, pique y además lo distribuya. Claro. ¿Cuáles son los medios que más noticias falsas difunden o más información falsa, más información que no es información, vamos? Bueno, según el estudio que hemos hecho, los medios más susceptibles de divulgar información falsa son los medios online y la televisión. Y los medios teóricamente más rigurosos o que menos susceptibles son de manipulación son la prensa escrita, las agencias de noticias y la radio. Uh-huh. Es verdad que en el estudio queda bastante claro que una de las cosas que se manipulan más fácil y que son más fácil que cuelen son las imágenes, porque es más fácil manipular una imagen y que parezca verdadera, ¿no? Entonces, pues la televisión en eso, pues como decía Clara, pica con más facilidad, ¿no? Entonces, bueno, nuestro estudio se refería no a lo que genera, digamos, la gente espontáneamente, sino a las noticias que recogen medios de comunicación. Ya. Porque, bueno, eso tiene más tela. Claro, ¿sí? Hay otro campo mucho más amplio, que es que cualquiera lo puede difundir una cosa falsa. Pero a nosotros lo que nos preocupaba del análisis es cuando esa noticia que alguien genera cuela en los medios de comunicación, ¿no? Porque es lo que nos parece más preocupante, porque cuando los medios de comunicación difunden algo le dan un marchamo de credibilidad y ahí es donde tenemos una gravedad añadida. Rosa. Rosa, adelante. No, me vino en la misma línea porque creo que efectivamente otra de las consecuencias terribles, ¿no? de todo esto es la voluntad de desacreditar a la prensa. Sí, a la prensa también. seria y a los periodistas.
Es decir, que con esto lo que se consigue, se pretende conseguir, pues es efectivamente, ¿no?, que realmente el periodista trabaje en un entorno de tremenda hostilidad, ¿no?, y de que pues esos poderes públicos que realmente deben proteger, ¿no?, la calidad de la información, porque es un derecho que tiene el ciudadano, pues no solo no lo protegen, sino que al contrario, ¿no?, o sea, lo socavan. O sea, porque precisamente, no todos evidentemente, cuando se generaliza siempre se es injusto, pero como tendencia, pues está ocurriendo eso. Y ya se ha mencionado, ¿no?, cuando Trump arremete contra los medios diciendo que son los enemigos del pueblo, etcétera, etcétera, pues lo que está tratando de conseguir es eso, es decir, que ese puente, ¿no?, esa intermediación, esos análisis de los hechos, bueno, pues todo eso, que es lo que es la investigación, etcétera, que hace el periodismo, pues quede desacreditada y por tanto pierda su influencia. Eso lo hacía también muy bien Berlusconi, ¿no? Sí. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, porque entonces lo que acabamos consiguiendo es lo que ya se ha mencionado de alguna manera hace un rato, que es tener una ciudadanía, o sea, desinformada. Y entonces yo siempre digo que me preocupa tremendamente el votante desinformado, porque es peligrosísimo, porque como decía antes, está utilizando los sistemas, los métodos democráticos, pero con bases falsas. Sí, el problema es que, bueno, es que hay medios y medios, ¿no? Y hay cadenas y cadenas, y lo que decía Trump de la CNN tampoco dejan de decirlo gente mucho más cercana, ¿no?, que los medios de información son unos oligopolios, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto me parece un debate muy peligroso y muy complicado. Y luego el tema de la televisión, que decía Benítez, que es terrible la televisión, ¿no? Cuando estás dirigiendo un informativo, muchas veces sientes la tentación de preguntar no qué noticias tenemos hoy, sino qué imágenes tenemos hoy, ¿no? Y depende de las imágenes que tengas, así valoras las noticias, si tienen imágenes importantes o si no son. Y luego a la hora de construir una noticia en televisión, tú ponte en una manifestación, donde al principio están va a ser clásico, los obreros protestando por algo, la policía enfrente esperando que pase algo. De repente los obreros empiezan a tirar piedras o a quemar esto y todo lo demás. Y entonces la policía al cabo del rato carga contra los obreros y los da de porrazos. Claro, depende de qué imágenes cojas, la percepción de la gente que está viendo eso dice pobres obreros, pobre policía o qué bien todo y qué civilizados son. Y pueden dar las tres sentimientos contradictorios, los puede dar en un minuto de televisión. 900-137-137 es nuestro teléfono para que ustedes puedan llamarnos y participar en esta tertulia, en esta lupa. 638-88-77-76 es nuestro número de WhatsApp, que es un medio por el que se difunden muchos bulos. Lo sabe muy bien Clara, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es además, nosotros lo hemos llamado siempre el agujero negro, porque la realidad es que nosotros no podemos saber que está ahí, a no ser que la gente nos lo envíe. Nosotros tenemos una comunidad muy grande y un servicio de WhatsApp para que precisamente la gente nos diga, oye, me ha mandado esto mi tía o mi tío o mi cuñado, y luego que sean ellos mismos los que vuelvan a esos grupos de familia o de amigos y les digan, oye, que esto que me has mandado no es verdad. Ya, a mí me mandan tantas cosas que te podría mandar, Clara, de verdad. Sí, no es un día cualquiera, @rtv.es, nuestro correo electrónico. También pueden usar nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Estamos hablando de los bulos, de esas noticias falsas que se difunden. No debería penalizarse, porque cuando uno difunde un bulo no pasa nada. Es decir, no debería castigarse la difusión de un bulo a sabiendas, porque es lo que comentábamos con Benito, que casi siempre se hace de forma intencionada, ¿no? Siempre hay una intención. Yo creo que sí debería, sí, claramente. Sí. Yo creo que la evolución de los medios de comunicación ha llevado a la sociedad a una cierta indefensión jurídica. Antes, cuando un medio publicaba algo falso, tenías contra quien querellarte y podías reclamar al medio responsabilidad. Los directores de periódicos o de medios tienen su responsabilidad. Tú, como directora de este programa, tienes tu responsabilidad. Pero el que difunde a través de la red, enmascarado muchas veces detrás de identidades falsas, noticias que no son verdaderas, ahí existe una gran impunidad y ese es uno de los graves problemas que tenemos en este momento. ¿Es fácil, Clara, seguir la pista para saber quién ha generado un bulo? Yo creo que en primer lugar hay que decir que eso no es tan fácil. Bueno, cuando es en un medio, como ellos han estado comprobando, en un medio de comunicación, en la radio, tal, entonces ahí es más fácil. Ahí es fácil
Pero en una red social, por ejemplo... En redes muchas veces no puedes dictaminar cuál es el origen, porque lo que tienen las redes también en esa democratización de la información es que tú lo puedes coger de cualquier lado y reproducirlo en tu cuenta, y en realidad no tienes por qué haber sido el originador de ese bulo. De todas formas, en el tema de regular y penalizar legalmente castigar quien difunda desinformación en, yo no lo voy a llamar medios, lo voy a llamar páginas web, porque me parece que ahí está también la batalla de las palabras. No es tan fácil y además a mí me parece un poco peligroso. Yo estoy en un grupo de expertos de la Comisión Europea sobre desinformación, hicimos un informe sobre esto para ver qué había que hacer, ¿no? Si había que legislar o había que educar, que es lo que nosotros hemos decidido, porque creemos que es demasiado pronto para legislar. No tenemos suficiente información sobre este fenómeno para poder hacerlo. Y es muy peligroso porque la línea entre una legislación antibulos, llamémosla así, y la censura es muy delgada. ¿Quién decide qué es verdad y qué es mentira? ¿Dónde miramos? Pero hay cosas que evidentemente son mentira. Sí, pero ¿quién pone el foco? ¿Quién decide dónde se pone el foco? Sí, ¿Quién elige qué se verifica y qué no se verifica? Y luego... Sí, perdón. Sí, Clara, acaba. Sí. Luego hay otro problema, que es que Internet es como es y tú cierras una página web por una orden judicial y tienes 50.000. Se monta la mundial, Es un efecto Bárbara Streisand brutal. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en eso y creo que efectivamente lo que ocurre es que eso es todo es relativamente nuevo y hay que ver cómo se va enfocando todo eso, y es cierto que hay que tener mucho cuidado con el tema de la legislación, porque, pues recórdate esa frase de la película cuando el tema de los aquí llamados archivos del Pentágono, los papeles del Pentágono, y cuando se dijo, no es el gobierno los que tienen que decidir quiénes pueden o no pueden publicar, pero luego cuando ya vamos más allá y a lo judicial, que debería ser evidentemente independiente, claro, hay que tener cuidado con qué leyes le damos al estamento judicial sobre las que debe trabajar para hacer precisamente estos controles, porque como dice Clara, la línea es tremendamente fina, ¿no? Pero además es que hay un problema que a mí me parece muy grave, que es que el derecho de rectificación, por ejemplo, cuando tú publicas una cosa en primera página y la rectificación la publicas en las cartas al director, primero estás incumpliendo la ley, teóricamente. Sin embargo, ya nos hemos acostumbrado a eso, con lo cual, y sale mucho más tarde, no lo lee prácticamente nadie y el mal ya está hecho. Y estamos hablando de política, pero por ejemplo, en los programas estos de prensa del corazón o de revistas del corazón o de como lo queréis llamar, a mí me parece que ahí hay unos peligros, que no se puede decir un jugador de tal equipo sabemos que está engañando a su señora y no se cita más, entonces se deja ahí en la nebulosa y todo lo demás. Claro, el daño que se está haciendo a terceros, a la familia, a los hijos, a los amigos, al entorno, hay una serie de cosas que son gravísimas y sin embargo se toleran con una tranquilidad que a mí me parece espantosa, ¿no? Me parece un ataque a la libertad, a la intimidad, a la frontera esa que os referís antes entre lo íntimo, entre la censura, y es muy difícil, y luego compensa mucho más pagar la multa porque la audiencia es mucho mayor. Es un disparate. Sí, pero ahí efectivamente en esos casos es donde habría que poder intervenir y que evidentemente hubiera no importa, porque pagan y generan tal cantidad de publicidad y de noticias y de dinero que la multa es... y fíjate lo que acabas de decir, que es importante, ¿no? Es decir, esta especie de falta de sanción social total. ¿no? Ante los comportamientos irregulares. Claro, eso precisamente que lo crea toda esta desinformación, como decía Clara, y toda esa banalización, ¿no? Y que va cambiando los valores de la sociedad. O sea, por eso es tan serio y tan importante, ¿no? Que se hable de esto, del sentido crítico, de esa falta de criterio, ¿no? Personal y colectivo, o sea, que se está estableciendo en las sociedades donde parece que ahora ya todo vale, ¿no? Todo vale. Una pregunta, ¿los políticos difunden muchos bulos? Los temas políticos son los más... Es que me da la sensación de que últimamente se ha convertido casi en una forma de hacer campaña política, difundir bulos. Claro. Pues sí. Pero y lo veo por vuestro trabajo, Clara, me doy cuenta de... Pero si todo no tengo claro que eso sea nuevo, O sea, yo creo que los eso. políticos mintiéndonos, inventándose los datos y sobre todo retorciendo la estadística, ¿no? Que es, yo creo, una cosa que hace una parte de la clase política bastante a menudo, ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora, afortunadamente, existe el fact-checking y hay medios como maldita.es que os dicen, oye, esto que dice
tal líder o cual líder, me da igual el espectro ideológico, porque aquí verificamos a todos y mienten todos. Mienten todos, es mentira. Pero claro, para Benito, te miraba a ti porque todos crean una afinidad con sus públicos. Uno de los problemas que está creando las redes sociales es que las redes sociales quieren crear comunidades, lo que hacen es generar información afín, digamos, y por lo tanto estamos creando unos núcleos de opinión que se autorreciclan en sus propias ideas, ¿no? Y entonces ahí es donde las noticias falsas creadas por políticos encuentran un caldo de cultivo muy fácil, ¿no? Porque claro, cuando tú tienes solamente a tu público, que es el que te escucha, pues es más fácil hacerle llegar bulos contrarios a la otra parte, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, la fragmentación de la sociedad es uno de los graves problemas. Claro, es a lo que vamos, y ahí entraríamos ya con el tema de los bots y de los perfiles falsos, y todo eso, ¿no? La especialización ya en el tema que ha llegado al extremo de ser una ciencia, ¿no? Yo creo que vosotros lo sabéis, o sea, no es que un político diga un bulo, es que hay todo un equipo creando y que sabe las horas determinadas a las que conviene entrar en WhatsApp, el público al que te dirige según las horas. Es decir, todo esto ha generado una nueva ciencia que, como decía Rosa, estamos un poco en pañales, no sabemos cómo legislarla, cómo controlarla, cómo se puede funcionar, si hay que hacer algo, si no hay que hacer nada. Censura es la palabra más horrible que se le puede ocurrir a alguien, pero tampoco puedes permitirlo todo, entonces es un problema, pero todo esto está ya muy mecanizado, o sea, forma parte de la realidad cotidiana yo tengo mi equipo de bulos está aquí, va a ocupar esta oficina, ¿no? Es verdad, claro. Antes había como un hecho de prensa, ahora no. Fíjate que los periodistas, además, yo creo que llegamos un poco tarde a todo esto, ¿no? Los malos nos llevan mucha delantera y a ver si les conseguimos coger. De todas formas, a mí una cosa que me está empezando a sorprender, estamos empezando a verla ahora y no nos había pasado hasta ahora, es que se coordina muy bien. Yo no tengo pruebas para decir que efectivamente exista esa sala donde los grupos políticos construyen bulos para diseminarlos, pero sí que es verdad que estoy empezando a ver cómo cuando un político pone en el discurso una mentira y consigue que los medios de comunicación estén hablando de esa mentira, de repente empiezo a ver mucho más abajo en las conversaciones privadas de la gente en el WhatsApp, en lo que nos mandan para que verifiquemos que esa mentira está en formato de vídeo o en formato de cadena de WhatsApp y se está creando ese estado de opinión constante, ¿no? Bueno, sí, Rosa, perdona. Únicamente en ese sentido, porque justo en Alemania acaban de hacer ahora unos informes en los que salía, por ejemplo, una relación muy directa entre las personas que utilizaban mucho Facebook en determinadas circunstancias y tal, y el aumento de ataques contra los migrantes. Claro. O sea, era una relación directa ya con la acción. O sea, ya no solo con es que antes te reunías la opinión, sino con la acción. A las 7 de la mañana, ahora te haces un grupo y te estás dando información permanentemente. Ha cambiado tanto que es imposible controlar ahora mismo todo eso. ¿Cómo luchamos contra esto? Antes decía Clara, ¿legislación o educación? Nosotros hemos optado por educación. Hombre. Pero claro, mira, ayer veía la obra del Juglars, que es maravillosos como siempre, esta de Señor Ruiseñor, y palabras de Santiago Rusiñol, ¿no? Es más fácil creer que pensar. ¿Cómo luchamos contra esto? Pepa, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con lo que dice Clara, no es fácil, pero también es verdad que una sociedad democrática y madura es una mezcla de derechos y deberes. No puede ser que solamente tengamos el derecho a la libertad de expresión. Yo creo que, como decía antes Andrés, también tiene que haber el deber de decir la verdad o de defender una información creíble o de proteger a la opinión pública de los que mienten. No podemos, amparándonos en la libertad de información, permitir que pase cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que encontrar un camino, no es fácil. Y el ciudadano, la responsabilidad personal, o sea, es decir, también. Pero tenemos el peligro de caer en el extremo contrario, no creernos nada. Yo ya no me creo nada. Estoy en ese momento en que me cuesta mucho creer algo. Bueno, ahí hay una gran oportunidad para los medios serios. Ahí hay una gran oportunidad para los periodistas serios. Hay una gran oportunidad de que los medios serios y creíbles se diferencien de los demás. Y yo creo que la opinión pública acabará intentando buscar caminos de credibilidad, y eso los tiene que encontrar pues en medios que le den esa credibilidad. Los medios serios que no hacen eso no ganan dinero y cierran.
Ya, ese es el drama, pero yo creo que ese es el drama. Que tenemos que encontrar ese camino, Andrés, si no estamos en una sociedad demasiado podrida, ¿no? Rosa. Sí, no, iba a decir que justo el otro día estaba en una universidad y una, al parecer muy importante bloguera o influencer y tal, dijo algo tremendo, dijo que, claro, que el periodismo serio y contrastado y contextualizado así, tal, que como que en las redes no, porque como va dirigido sobre todo a gente joven, pues la gente, digo, esto es tremendo, ¿no? Que justifique el que no se puede hacer buena información porque aburre, ¿no? Y porque la gente, como si la gente joven fuera tonta, ¿no? O sea, como si realmente, pero hay unas percepciones que son muy, muy inquietantes, ¿no? A ver, hoy estoy entusiasmado porque ha dicho Trump que iba a hacer una gran declaración. Es decir, parece que va a declarar y no sobre el famoso muro, y no va a hacer un Twitter. A lo mejor la gran declaración la hace por Twitter. Seguramente. Pero, fíjate, Rosa, y acuérdate de nuestras épocas, las grandes declaraciones, ¿dónde se hacían y cómo se hacían? Ahora se hacen por Twitter. Por Twitter, sí. Sobre todo Trump. Vamos a ver qué grandes declaraciones han hecho nuestros escuchantes a través del teléfono, por ejemplo. Marcos, buenos días. Buenos días, Mario de Pilas, en Sevilla, cree que las informaciones falsas realmente son informaciones tuneadas. Para él no se pueden dar informaciones totalmente falsas porque no serían creíbles, pero sí se pueden manipular datos para que todo sea más ambiguo. Dice que el mejor antídoto contra este fenómeno es contrastar las informaciones en diferentes medios. Augusto de Tenerife se plantea constantemente qué grupos hay detrás de cada medio y de cada información. Cree que este entramado empresarial en el que varios medios pertenecen a una sola empresa favorece la desinformación. Mara de Madrid cree que todos estos bulos nacen de la necesidad de los medios de generar muchas noticias y además critica que como usuarios no acudamos a las fuentes. Y Susana por Instagram precisamente nos decía cuánto daño hace el uso irresponsable de las redes sociales. Dice que está harta de lo de por si acaso los reenvío o los retuiteo. Ya, Juan. Seguimos por este camino. Celia piensa que las redes sociales han cambiado la forma de comunicarnos y son la vía de información más rápida. A través de ella cree que circulan la mayoría de noticias falsas y no contrastadas. A mí, cuenta, a través del WhatsApp me llegan informaciones que no sé de dónde salen y ya ni las leo. La prensa, leo varios medios y los programas de radio y televisión son los medios que me parecen fiables y los que sigo. Tomás señala que la desinformación debilita la democracia, ataca sus cimientos y propone un endurecimiento de la ley en su persecución y castigo. De otra manera, añade, se pierde la confianza y lo mismo que ocurre en cualquier tipo de matrimonio, esa confianza se acaba rompiendo por algún lado. Y José asegura que las noticias falsas pueden ser detectadas y desactivadas. Hay algo que le parece peor. Es lo que llama noticias que en realidad son opiniones teñidas de torva intencionalidad, señala. Él cree que hay medios que no luchan contra lo falso, sino que lo difunden en editoriales y columnas. Ferran. Pues mucha actividad precisamente en Twitter. Hoy Miriam me dice, me horrorizan las noticias falsas, los bulos, no me creo nada si no lo contrasto antes, menos aún notifico algo sin saber a ciencia cierta que es verdad. O por ejemplo Rolíndes, que escribe, es más fácil estar desinformado que bien informado, pues para esto último debes leer y escuchar otros medios. O César, que nos dice, las fake news hoy por hoy están instaladas en nuestra vida cotidiana día a día. Ejemplo de ello es que nos bombardean hasta incluso en la publicidad. Victoria. Marta Chumbiauca dice, me llegan más de lo que me gustaría. Me vienen muchas veces de personas que estoy segura lo hacen con la intención de ayudar, pero suelo comprobarlas siempre, nunca las reenvío. Aurkene Pérez dice, hay personas y grupos que se dedican a desmentirlas. Siempre hay que recurrir a fuentes oficiales. Si no, en España tenemos a grandes como los grupos Vox, Maldito Bulo, EA Antibulo, etcétera. Y Luis Alfredo Caro dice, hoy día casi cualquier noticia está sesgada por la ideología, la afinidad política o incluso las opiniones de la fuente emisora de la noticia. Por mis años detecto mucha manipulación en las noticias que esconden un fin político, comercial e incluso científico, buscando eso que hoy es tan importante, estar ahí en el candelero. Eso me ha hecho perder la confianza en muchos periódicos y noticiarios. Marcos. Mariano de Madrid dice que da la sensación de que se busca constantemente el sensacionalismo, que parece que el mundo es un desastre, con noticias muy desagradables y que no se dicen las cosas buenas que él cree que pasan. Además cree que normalmente se crean historias que dan para varios días y así se fomenta la desinformación y los bulos. Juan. Carmen reconoce que cada vez le cuesta más distinguir las noticias falsas de las que no lo son, pero es por aquello de que muchas veces la realidad supera la ficción. Las noticias falsas las sacan también, cree, porque mientras nos entretienen difundiendo paparruchas, nos olvidamos de las noticias verdaderas y de las que son importantes para todos. Y Elena indica, jamás difundo nada de lo que no tenga la certeza de que es cierto. Estos bulos me recuerdan a esas mentiras que en el ámbito privado todos hemos sufrido alguna vez, difamados por alguien envidioso que tira la piedra y esconde la mano. Vamos al WhatsApp.
Difunde algo, aunque sea falso, que siempre queda. Y yo lo que no puedo entender es cómo es posible que nuestros políticos digan mentiras con esa impunidad y no dimitan. Ante la evidencia de que los bulos pueden desequilibrar la verdad de mentiras, poner quitar gobierno y tal, yo creo que debería de haber un órgano del funcionariado español, nacional o lo que sea, que controlase este tipo de noticias y las sancionase. Bueno, me gustaría poner en boca también un poco la autocrítica de la prensa, porque sí que es cierto que en ocasiones creo que se ha manipulado o por lo menos se ha rozado la manipulación en los medios de comunicación, y esto creo que es una verdad impepinable. Y luego, como chico joven de 25 años que ha estudiado periodismo, que no tiene trabajo evidentemente, pero que ha estado en dos medios de comunicación trabajando en ellos, me pregunto por el periodismo de nota de prensa. Y por último, me gustaría hablar de la responsabilidad individual otra vez. La responsabilidad individual es importante tanto como para creer el bulo como para buscar información y desmentir ese bulo. Estamos tan acostumbrados a los bulos, a ver mentiras en las noticias, en los periódicos, en los mensajes de Facebook, de WhatsApp, de las redes sociales en general, que luego en la vida normal a veces es difícil distinguir la verdad de la mentira. La cuestión no es solo desinformación, sino tener capacidad de pensamiento crítico, y para eso lo importante es tener formación. Luego es una cuestión de no formación, no de desinformación solamente. Ferran. 2 tuits más. Mario advierte: el problema es más grave cuando son algunos medios de comunicación los que fomentan estas noticias. Y finalmente terminamos con una pregunta de Yoli que no nos deja muy bien parados. Dice: ¿no se puede deshabilitar a un periodista cuando difunde noticias falsas? Victoria, acabamos en el Facebook. Rocío Sánchez dice: los bulos se propagan más rápidamente que la información veraz y es raro hoy que tenemos todo tipo de fuentes para contrastar datos. Hacen mucho daño. Por ejemplo, esa estupidez de que las vacunas producen autismo ha generado una corriente antivacunas que constituye, eso sí, una amenaza para la salud pública. Necesitamos mayor formación científica general y una educación en el escepticismo y el pensamiento crítico. Bueno, nos quedan 2 minutos aproximadamente y os voy a pedir que lo repartamos para ponerle una conclusión a esta charla que hemos tenido. Benito Berceruelo, consejero delegado de Estudio de Comunicación. ¿Qué dirías como conclusión? Yo me gustaría quedarme con optimismo, ¿no? Yo creo que esta situación es una situación que tiene problemas, pero que deja abierta una puerta de esperanza a los medios de comunicación serios, a los periodistas rigurosos, a los periodistas que buscan la verdad, y por lo tanto vamos a intentar defender entre todos esa profesionalidad. Rosa María Calaf. Pues un poco en la misma línea, educar, al mismo tiempo exigir responsabilidades, tanto a la política como a las empresas periodistas, como a los propios periodistas, y desde luego también pues, pedirle a los ciudadanos que también se impliquen más, ¿no? Es decir, lo que hemos estado diciendo, y sobre todo pues tener la certeza, ¿no?, de que debemos cambiar todas estas prácticas porque está en juego realmente la sociedad que queremos para nosotros y para nuestros hijos, y la defensa realmente de las libertades, ¿no? Andrés Averasturi. No, yo estoy con el compañero naturalmente en paro, como él decía, de 25 años, absolutamente de acuerdo. O sea, la autocrítica de los medios y de la propia profesión tiene que ser brutal y empezar ya. Bueno, Clara Jiménez. Yo me voy a quedar con lo de esto es responsabilidad de todos que decía Calaf, y con un pequeño consejo para los ciudadanos: ese por si acaso lo reenvío, convirtámoslo en un por si acaso no lo reenvío. Viralicemos la verdad y no la mentira. Claro, y vayamos por ejemplo a estas páginas, vamos a Maldito Bulo, a Maldita Hemeroteca, a Maldita Ciencia, a Maldito Dato, y ahora recientemente Maldita Inmigración, que también en el asunto de la inmigración da para muchos bulos. Es un proyecto que hemos empezado con Oxfam porque 1 de cada 3 desinformaciones que nos mandan tiene que ver con inmigración, bueno, y este es un año electoral. Es preocupante. Pues eso, antes de reenviar esas cosas que les llegan a ustedes a través de las redes sociales, métanse en una de estas páginas y comprueben que eso que van a reenviar es cierto. Muchísimas gracias a los 4 por haber estado aquí. Espero haberos despertado y dejaros por delante un día muy largo. Gracias. Un beso. Gracias, Adiós. Un beso.